Bien, pues hoy es domingo 10 de marzo del 2024 y estaremos centrándonos en el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 15, de los versículos 15 al 37, y he titulado este mensaje Confiados en la adversidad. Confiados en la adversidad. Vamos a la palabra de Dios ahí en segundo Samuel 15. Vamos a leer a partir del versículo 13, donde dice: Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo a David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad,
y Absalón entró en Jerusalén. Oremos. Bendito Dios, estamos delante de ti. Esta es tu palabra. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para recibir esta, tu palabra, para estar atentos a tu voz y no solamente comprenderla, sino actuar en obediencia a ella. Gracias, Señor, por transmitir tu verdad a nuestra vida. Guíanos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Vimos la semana pasada la primera parte de esta historia en la que Absalón, el hijo de David, conspiró en contra de él para apoderarse del reinado. Ante la sublevación de Absalón, David decide abandonar Jerusalén antes de que su hijo llegue. En el versículo 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Gran parte del pueblo había sido seducido por Absalón para unirse a él en esta conspiración. Versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Como comenté la semana pasada, la huida de David de Jerusalén fue muy, pero muy significativa. ¿Qué sería de él? ¿Qué sería de su reino? Parecía que todo estaba perdido. Pero la pregunta es, ¿en realidad estaba todo perdido? ¿Estaba David claudicando al trono y dejándole libre el camino a su hijo Absalón? ¿Qué fue de aquel valiente guerrero que se atrevió a enfrentar al gigante Goliat llevando una honda y unas cuantas piedras? ¿Acaso pensaba David que el Señor lo había abandonado por completo por causa de sus recientes pecados? Es cierto que Dios ya le había advertido que la espada no se apartaría de su casa, pero también le había asegurado el perdón de su pecado. En el capítulo 12, versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Después de que Natán lo confronta con su pecado, David reconoce su pecado y entonces Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La fe de David se ve reflejada en un salmo que escribió precisamente cuando huía de Absalón. Quizás la historia, el relato de la historia no nos dice mucho del corazón de David, de lo que estaba pasando en su interior, pero este salmo que fue escrito en ese tiempo de su vida nos da una entrada al corazón de David. Dice en el Salmo 3, vamos al Salmo 3, por favor acompáñenme. Salmo 3, versículo 1. Salmo 3, versículo 1 dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Estas son las circunstancias que David estaba viviendo en el momento. El panorama era sombrío y no se veía que tuviera escapatoria, al grado que muchos pensaban que Dios ya lo había abandonado. Sin embargo, veamos la respuesta de David. Versículo 3 dice, mas tú, Jehová. O sea, están diciendo una cosa, me están prácticamente desamparando. Mas tú, Jehová, ¿a quién se dirige? A Dios. Y dice, escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo.
Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y vean el versículo 8, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué tremenda declaración de confianza en su Dios. David dice, todo parece estar en mi contra, todos parecen estar en mi contra, pero yo sé que la salvación es del Señor, que ese escudo que me protege, que puedo irme a descansar en paz porque es Él quien pelea mis batallas. Y podríamos preguntarnos, si es así, entonces ¿por qué David deja Jerusalén y aparentemente le deja el camino libre a su hijo para que consolide la conspiración? La única respuesta que yo encuentro y que vamos a ver a través del resto de la historia es porque la confianza que David tenía en el Señor no era una confianza arrogante ni pasiva. Él había visto cómo Dios actuaba en tanto que él daba pasos de fe. Huyó de Saúl y vio cómo Dios le protegía de esa manera. Esperó el tiempo necesario para ser reconocido como rey. Primero sobre una fracción de Israel y después sobre toda la nación. Y así tantas veces que aún a pesar de sus errores y fallas, Dios seguía protegiéndolo y moldeando su corazón. Dios estaba aún tratando con el carácter de David. De manera que aquí tenemos a un rey humillado y aparentemente derrotado, huyendo de Jerusalén con un sentimiento de profunda tristeza, pues fue su propio hijo quien lo traicionó y ahora se quería quedar con el reino. Pero Dios no está ausente de toda esta situación. No ha perdido el control de las cosas. Sus planes siguen avanzando y su promesa de un reino permanente es firme, es segura. Solo que no sería a la manera de los hombres, sino conforme a su voluntad. No sería Absalón el sucesor de David como rey. Pero eso no lo sabía ninguno de los dos. Nosotros lo sabemos porque podemos leer hacia adelante de la historia. La diferencia es que mientras Absalón pensaba que las cosas se harían a su manera, David esperaba en la voluntad soberana de Dios. Veremos en esta sección varias señales de que Dios sigue estando en control de la situación a pesar de las circunstancias prevalecientes. Veremos que no todo estaba perdido para David y que Dios seguía llevando a cabo su perfecto plan a pesar de los malvados y aún a través de los malvados. Y espero que esto nos anime a cada uno de nosotros a confiar más en el Señor en todo tiempo, especialmente cuando vemos que todo a nuestro alrededor se desmorona. La primera señal de que Dios está en control y no ha abandonado a su ungido, la vemos por un remanente leal al rey. Un grupo de personas leales al rey. David descubrió que aunque la mayoría de los hombres de Israel se habían ido tras Absalón, aún quedaban algunos siervos leales a él. Lo irónico es que muchos de estos siervos leales a David no eran israelitas. Vean versículo 15 en adelante. Segundo Samuel 15:15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa.
Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Como pueden ver, David no estaba solo. Inmediatamente un grupo importante de siervos se ponen a su disposición para lo que el rey decida. A donde tú vas, nosotros vamos. Y esta es una declaración contundente de lealtad al Rey de Dios. Henos aquí, estamos listos para seguirte. No eran como esos, llamémosle, débiles discípulos de Jesús, que afirmaron que lo seguirían hasta la muerte. Y ante la menor presión lo negaron y abandonaron. En Juan 13:36, en Juan 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Wow. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Seguro? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sabemos que lo negó, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. Ah, sí. Vamos a ver, dijo el Señor Jesús. No tienes que dio su vida por Pedro, fue el Señor, ¿verdad? O al revés. Y en Juan 16:31 Jesús le respondió a sus discípulos diciéndoles, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice el dicho que más pronto cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Pero aquí estaban los siervos leales de David que habían permanecido con él en las buenas y en las malas, con una firme convicción de apoyarlo. Una vez que David junto con su familia y todos los que le seguían habían salido de Jerusalén, hicieron una pausa en esta salida y podemos imaginar la nostalgia y tristeza que sentían. No había pasado mucho tiempo desde que David entró triunfante a Jerusalén, llevando con júbilo el arca del pacto hasta la ciudad. Vayan al capítulo 5 ahí de 2 de Samuel. Un poquito atrás, en el capítulo 5, versículo 7. Es cuando David es proclamado rey sobre todo Israel y entra a Jerusalén de manera triunfante. 2 Samuel 5, 7. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, o sea, Jerusalén, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ese era en aquel tiempo cuando entró el triunfante a Jerusalén. La escena ahora es completamente distinta, es inversa. Dejando atrás a Jerusalén con suma tristeza. Sin embargo, podemos ver a través del relato ciertos detalles que nos permiten considerar que David aún tenía la esperanza de regresar a Jerusalén. Uno de esos detalles es el hecho de haber dejado a 10 concubinas, dice ahí que para que guardaran la casa.
Y obviamente esto no tenía la intención de proteger el palacio, no lo iba a proteger con 10 concubinas en contra de Absalón y todo el pueblo que se había levantado. Así es que es posible que era una especie de prenda en garantía de su regreso. Voy a regresar, voy a regresar. Entre los que acompañaban a David estaba un tal Itai, quien comandaba un grupo de hombres extranjeros. Entonces David le pide que se regrese junto con sus hombres, a lo que Itai responde de manera contundente que no lo hará. Versículo 19 dice, y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Vemos aquí que David, la confianza de David no estaba en la multitud de su ejército, sino en Jehová de los ejércitos, tal como lo había demostrado anteriormente en muchas batallas. Así es que le sugiere a Itai que se regrese y se ponga a las órdenes del rey espurio Absalón. Pero la respuesta de Itai no solamente lo acredita como un creyente en el Dios de Israel, sino que también es un conmovedor juramento de lealtad hacia David como rey. Vean el versículo 21, y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Dense cuenta que mientras el hijo primogénito de David, bueno, no era el primogénito, era el hijo mayor, ¿verdad? Porque Amnón había muerto. Y el que le seguía después de uno que no sabemos qué pasó con él es Absalón. Mientras Absalón se subleva contra su padre, este extranjero se adhiere a David con todo su corazón. Aunque es lamentable, no debe extrañarnos que fueron los israelitas quienes traicionaron a David, pues a Jesús también lo rechazó su propio pueblo hebreo. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. En contraste, Jesús reconoció asombrado la fe de un centurión romano. En Mateo 8:10 dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos el apoyo de todo este grupo de extranjeros, no israelitas, que permanecieron leales al rey. Y como dije, la huida de David de Jerusalén tenía grandes y tristes implicaciones. Y eso lo demuestra en versículo 23, dice, todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Van en sentido contrario del triunfo, habían logrado entrar a la gran ciudad y ahora van de regreso al desierto. No tan solo significaba que el reino de David se estaba desmoronando y que el gran rey se había convertido de nuevo en un fugitivo, sino también significaba que Israel rechazaba a su rey. Estaban de alguna manera expulsando a su rey.
Entonces, además de los siervos leales a David, vemos otra señal de la providencia de Dios en toda esta situación, que es la presencia de los sacerdotes y levitas. Vemos un grupo de siervos leales y vemos también la presencia de los sacerdotes y levitas. A pesar de lo lamentable y triste de la situación, el narrador de la historia nos permite ver que David no estaba completamente derrotado. Su salida, obviamente que fue triste, para él y para todos los que salieron con él. Pero fue necesaria, fue estratégica. Y su confianza seguía estando en la soberanía de Dios y sus planes perfectos. Dice el versículo 24, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaban el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Los sacerdotes y los levitas que acompañan a David traen consigo el arca del pacto. Recuerden, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba. No es que ahí estuviera Dios, obviamente, sino simbolizaba la presencia de Dios. Entonces ellos traen al arca, asumiendo que donde va el rey también debe ir el arca como símbolo de la presencia de Dios y así asegurar la bendición sobre David. Sin embargo, David demuestra que su confianza no está puesta en la presencia del arca, sino en el Dios del arca. No necesito el arca. El arca debe estar en Jerusalén, porque estamos hablando del Dios de Israel. No es nada más mi Dios y yo lo llevo a donde yo quiera. Era simbólico que el arca permaneciera en Israel, para que quedara constancia que Él es el Dios de todo Israel. Y esto nos permite ver que David no estaba completamente derrotado. Regresa el arca y su deseo y esperanza era volver a ver el arca en su morada allí en Jerusalén, porque entonces sabría que había hallado gracia a los ojos del Señor, pero completamente consciente de que la última palabra la tenía el Señor. Vean la segunda parte del versículo 25. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, ¿qué va a pasar? Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijeren, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le parece. Qué gran declaración de confianza, tanto en la soberanía de Dios, como una dependencia total en la gracia de Dios. David sabía que en gran parte estaba sufriendo como consecuencia de sus propios pecados, pero al mismo tiempo tenía la esperanza de hallar gracia ante los ojos del Señor, permitiéndole regresar a Jerusalén. Si yo hallare gracia, si tan solo hallare gracia delante del Señor. Y como ven, David no estaba apelando a ningún mérito personal para esperar algo de parte de Dios, sino solamente a su gracia. Sabe perfectamente que no merece nada. Y lo dice, si Jehová no se complace en mí, y por eso me echa de Jerusalén y me quita el reino, eso sería completamente justo. Esta es la verdadera fe. Confiar en la voluntad soberana de Dios. Todo era incierto.
Claro que todo era incierto. La incertidumbre sobre lo que deparaba el futuro estaba ligada a una rendición absoluta a los planes y propósitos de Dios. Y eso nos recuerda, ¿verdad? La actitud de Jesús orando ahí en Getsemaní. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, si es posible. Es válido decir, yo no quiero vivir esta situación, pero tú sabes mejor que yo, hágase tu voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, no solamente a decirlo como merolicos, hágase tu voluntad, sino a creerlo, a asumir lo que venga con eso? Si no se complace en mí, sería completamente justo si me echa. Vemos que David se somete humildemente a la voluntad de Dios con respecto al resultado de toda esta conspiración. Sabe que Dios no tiene despropósito alguno en todo lo que sucede y por lo tanto está dispuesto a aceptar gustosamente su voluntad. El teólogo Matthew Henry dice, veamos la mano de Dios en todo cuanto ocurre y así no nos quejaremos de nada en lo presente. Qué bonito, ¿no? Veamos la mano de Dios en todo cuanto ocurre y así no nos quejaremos de nada en lo presente. Y agrega, y veamos todo cuanto ocurre en las manos de Dios y así no tendremos miedo de nada que nos pueda acaecer en lo futuro. ¿Estamos en sus manos o no estamos en sus manos? ¿Sí? David espera en la gracia de Dios. Y gracia es precisamente recibir algo sin merecerlo. Si mereciéramos, entonces ya no es gracia. Es un pago, es un logro, una recompensa. Él sabe lo que merece. Y es por eso que está dispuesto a enfrentar lo que venga. Pero le queda la esperanza de que el Señor derrame de su gracia, que el Señor lo favorezca a pesar de él mismo. Sabemos que Dios es juez justo. ¿Y qué es lo que merecemos? Si la paga del pecado es muerte, ¿qué merecemos? Muerte, condenación eterna, la destitución de la presencia de Dios por toda la eternidad en el infierno. No podemos presentarlo de otra manera, así es. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Te incluye? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no termina la historia. Eso es parte de las noticias. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Hay el pago de un rescate. De manera que Cristo ha pagado el precio de nuestro rescate al dar su vida muriendo en la cruz.
Y de esa manera no hay más culpa en aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el regalo de Dios. David sabe que si regresa a Jerusalén como rey, será solo por la gracia de Dios. Su confianza está en la voluntad de Dios. Y eso no significa que no hiciera nada. Ha orado a Dios y está esperando en Él. Entonces ven esta situación del arca y los sacerdotes una oportunidad para tener presencia en Jerusalén y ser informado acerca de los pasos de Absalón. Su confianza en Dios no implica resignación ni dejar de hacer lo que a él le correspondía. Dice el versículo 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Es decir, David encuentra en los sacerdotes y los levitas a los espías perfectos. No solamente el arca pertenecía a Jerusalén, sino que los sacerdotes serían instrumentos mediante los cuales él estaría conociendo lo que estaba sucediendo ahí con Absalón y su conspiración. Ahora, eso no quiere decir que David no estuviera sufriendo. El versículo 30 relata esto de una manera muy vívida. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Cómo no iba a sufrir al grado del llanto al considerar no solamente lo que le estaban haciendo, sino quién era el líder de su traición? No bastaba con que había una conspiración en su contra, su propio hijo era el que estaba encabezando esa conspiración. Y al dolor por la traición de su hijo se le añade el de la traición de su consejero más cercano, Aitofel. Versículo 31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Ciertamente era uno de los días más tristes en la vida de David. Y esta es una vivencia que se repetiría muchos años después, cuando Jesús, en la noche más difícil de su vida en este mundo, salió junto con sus discípulos del aposento alto y cruzando el torrente de Cedrón, el mismo arroyo que estamos viendo cruzar aquí a David, llegó al monte de los olivos, donde oró con gran angustia al Padre, sabiendo que el momento de su muerte se acercaba y que sería uno de los propios discípulos cercanos quien lo entregaría. Dice un comentarista: el sufrimiento y el exilio de David anticipan e iluminan la angustia y los pasos posteriores de Cristo. Sin embargo, hay una diferencia clave: que los sufrimientos de David estaban ligados a su pecado. Los sufrimientos de Cristo estaban ligados a nuestro pecado. Es decir, Jesús sufrió siendo Cristo, para que por esos sufrimientos los pecadores pudiéramos ser reconciliados con Dios. Las cosas se veían muy difíciles para el rey. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que un hombre o una mujer hace
en situaciones difíciles? ¿Qué hace? Orar, clamar a Dios. David oró pidiéndole a Dios que entorpeciera el consejo de Aitofel. Es decir, que lo que Aitofel aconsejara a Absalón fuera una insensatez, una locura. Vemos una vez más la providencia de Dios al permitir que un hombre resentido como Aitofel, recuerden que Aitofel era el abuelo de Betsabé, y que se unió a Absalón muy probablemente porque estaba resentido en contra de David. Pero en esa providencia divina, ahora está con Absalón. Ahora sí que 2 contra 1, podría decir David. ¿Y qué es lo que David hace? Espérate, aquí la cosa parece estar dispareja, pero yo tengo un recurso mayor. Ora a Dios y le dice, Señor, confunde el consejo de Aitofel. No lo maldice. Ora para que su presencia con Absalón sea de confusión y no de ayuda verdadera. Ahora, ¿cómo entorpecería Dios el consejo de Aitofel? Pues ese era un asunto que Dios podía hacer sin el menor problema. Y es lo que muchas veces no vemos nosotros. Vemos el obstáculo, vemos la dificultad. Aún oramos a Dios, clamamos a Él. Pero acá en el fondo estamos pensando que tenemos que hacer algo, que es imposible que Dios haga algo. Si dejamos que Dios actúe, veremos cómo nos sorprende con las maneras en las que Él lo hace. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Si no, ¿para qué oramos? Así estaban las cosas cuando David se encuentra con otro de sus consejeros y amigo, Usai, quien también lamenta lo sucedido. Tenemos entonces varias señales, ¿verdad? Que Dios está obrando su plan, está llevando a cabo su plan. Los siervos leales a David, los sacerdotes y levitas con el arca, y ahora la intervención de Usai. Versículo 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. No sé si porque estaba muy pesado, porque era viejo, o porque, no sé, ¿verdad? Más bien yo creo que porque ya era de edad avanzada, iba a ser difícil que lo acompañara. Bueno, el caso es que le dice eso, versículo 34, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus 2 hijos, Aimás el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. David ve en Usai la oportunidad para confundir el consejo que llegaba a Absalón. Así que le pide que regrese a Jerusalén y se haga pasar por leal a Absalón. Justo había llegado Usai a Jerusalén cuando Absalón entra en la ciudad, evitando así que Absalón sospechara de Usai. Y con todo y que la estrategia le resultó bien a David, como vamos a ver más adelante, la realidad es que Usai estaba mintiendo.
Y lo que nos debe quedar claro es que el fin nunca justifica los medios. Hay cosas que David hizo a través de su vida, cosas que hizo mal, que resultaron en beneficio de él y de su reino. Así como hay cosas que Abraham y otros personajes importantes de la Biblia hicieron mal y le resultó para bien, al menos temporalmente. Mas no fue así con Jesús, en quien no hubo engaño absoluto. Y eso nos habla de que los reyes de este mundo, así como sus reinos, son imperfectos, son temporales. ¿Para qué? Para que anhelemos al verdadero rey y su reino y aprendamos a confiar plenamente en él. Entonces, ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando el panorama se ve sumamente oscuro. ¿Qué hizo David ante la amenaza de su hijo Absalón con gran parte del pueblo de Israel? Al menos 5 cosas podemos aprender de David. Número 1, no confió en su propia fortaleza. No confió en su propia fortaleza. Él reunió a su familia, gente leal, y huyó de Jerusalén. Entendía que su protección venía de Dios y no de un lugar, no de una fortaleza física. Nuevamente, Salmo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Su confianza no estaba puesta en sus recursos, sino en el Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a Efesios 6, 10. Efesios 6, 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Del Señor. Vístanse, dice en el versículo 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego, si siguen leyendo, pueden hacer de tarea, describe la armadura de Dios. ¿Qué consiste la armadura de Dios? En la verdad de Dios, o sea, su palabra, en la justicia que viene por medio de Cristo, en el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Ahí están los recursos que tenemos nosotros los cristianos para fortalecernos en el Señor y en su poder. Entonces David no confió en su propia fortaleza. Número 2, confió en el Dios del arca y no en el arca de Dios. Pidió a los sacerdotes y levitas que regresaran con el arca a Jerusalén. Su confianza no estaba puesta en el arca como un amuleto, sino en la presencia de Dios en su vida. Donde sea que estuviere, ahí estaría Dios como escudo alrededor de él. Entendía, como dice en el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Sabía que la salvación no la iba a lograr él, sino venía de parte de Dios.
Número 3, dependió de la gracia de Dios. Dependió de la gracia de Dios. La confianza de David no estaba en su persona, ni en sus logros o méritos, sino solo en la gracia y en la soberana voluntad de Dios. Él dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla, ver el arca y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Es decir, Él se somete humildemente a la voluntad de Dios. No decreta, no reclama, no exige, solamente confía en la gracia y perfecta sabiduría y voluntad. Nuevamente, Salmo 3 dice, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Si puedo estar erguido el día de hoy es porque tu gracia me ha salvado. Número 4, ¿qué hizo? Oró al Señor. David comprendía que si las circunstancias iban a dar un giro distinto, necesitaba de la intervención providencial de Dios. Así es que le ruega al Señor y dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos vemos amenazados por diversas circunstancias? Para pensar, ¿verdad? ¿A dónde corremos? ¿A qué corremos? ¿En qué nos refugiamos? ¿A quién vamos? Dice en el versículo 4 del Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Y él me respondió desde su monte santo. Y él me respondió. ¿Qué quiere decir? ¿Que le respondió como él quería? No, ¿verdad? No, porque vimos acá en el versículo 26, dijo, pues, y si no se, ¿verdad? Si no se complaciera en mí, pues, ni modo. En el Salmo 3:5 dice, y yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Ay, qué a gusto!, ¿no? ¿Vives con ansiedad? ¿No puedes dormir por las preocupaciones? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Me acosté y dormí. Pastilla. Ay, ¿cuál ayuda? Aquí está. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. O sea, todo está en mi contra, todos se están volviendo contra mí. Yo me dormí y desperté cuando tenía que despertar. ¿Quién estaba peleando mis batallas? El Señor. El Señor. Puso sus asuntos en manos del Señor y eso le bastó, ¿verdad? Número 5, conservó la esperanza. Conservó la esperanza. Ante la amenaza y lo oscuro de la situación, David trabaja en un plan de acción. No se da por vencido porque sabía que si Dios le concedía de su gracia, volvería a Jerusalén como rey. Leímos en el Salmo 3, versículo 1, que sus adversarios eran muchos, se habían multiplicado. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ya su Dios lo abandonó. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Las circunstancias adversas que vienen a tu vida, sí, pueden ser desalentadoras. Sí, puede ser que te lleven a llorar.
Pero si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, debes tener en cuenta que no estás solo, no estás sola. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, en el mundo tendréis aflicción, dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está por encima de las circunstancias de este mundo. Nuestra confianza no debe estar en los recursos de este mundo, ni en nuestra sabiduría, sino solo en el Señor. Acompáñenme para terminar a Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículos 3 y 4. Una oración de completa confianza en el Señor. Isaías 26, versículos 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amado Padre, gracias. Gracias porque aun cuando las circunstancias de la vida nos abruman, cuando todo está volteado de cabeza, cuando la oscuridad se asienta sobre nuestra vida, tú, Señor, sigues teniendo el control de todo cuanto sucede. Oh Padre, ayúdanos a descansar en ti, a vivir confiando en ti, lo cual implica obedeciéndote, reconociéndote, dependiendo de ti en todo momento y en toda circunstancia. Sabiendo, Señor, que tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. ¿Por qué? Porque confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu gracia, en tu bondad, en tu provisión, en tu Espíritu Santo que ha sido dado a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Quien nos capacita para vivir la vida conforme a tu voluntad y descansar, Señor, en tu actuar soberano. Te bendecimos, Señor, y reconocemos nuestra gran necesidad de tu ayuda en Cristo Jesús. Amén.